por este tiempo, por este día, por esta reunión. Padre, estamos delante de ti, queremos recibir tu palabra en nuestro corazón, nuestra alma, renovarnos con ella, dejar a tus pies, Señor, lo que nos genera carga, cansancio, afán, y recibir de ti el descanso prometido al tomar, Señor, la misma disciplina que tenés, que dejaste testimonio en la tierra de obedecer y confiar en la voluntad del Padre. Y hoy, Señor, sabemos que nos regimos por diferentes temporadas que no duran 4 meses como las temporadas del año, pueden durar diferentes tiempos, pero nos regimos por temporadas que afectan nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Por lo tanto, queremos pisar esas temporadas con la bendición de poseer y conquistar lo que se nos demanda para eso. Por eso tomamos, Señor, el testimonio de Jesús de confiar, porque en cada temporada hay una instrucción específica de tu parte. Y muchas veces cometemos el grave error de ser personas olvidadizas de lo que tu boca dijo. Y entramos rápidamente al yugo del afán, de la ansiedad, de la preocupación, de la duda, de la incertidumbre. Pero te pido que nosotros esta noche, por causa de la unción, el aceite de tu Espíritu, venga la promesa en Isaías, ese decreto de fe, que se pudra el yugo a causa de la unción. Se quite la carga pesada del afán, la preocupación, la incertidumbre, el alma aprisionada y colapsada por haberse olvidado lo que dijo tu boca. Y en esa liberación, en esa libertad, esa opresión, Espíritu Santo, lo primero que resurge como una semilla que empieza a germinar es lo que dijiste con tu boca y lo afirmaste con tu espíritu. Y en esta noche oro que descienda esa liberación sobre los que están, sobre los que ven. Descienda esa liberación. Todo corazón que se encuentra como el terreno que Jesús describió en la parábola, ahogado por las espinas, yo te pido, Señor, que hoy y en este momento el Espíritu Santo pueda quitar y limpiar ese corazón. El Espíritu me dice, yo puedo, pero deben darme permiso al que lo necesita. Toda persona que dice, yo estoy hace un tiempo breve o mucho luchando con eso, hoy doy permiso al Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, limpia mi corazón de esas espinas que me ahogan tu palabra, que me hacen olvidar tu palabra. Recibe la administración el que está del otro lado, el que ve. Sea limpio tu corazón de las espinas, del afán y la ansiedad, la preocupación de este mundo. Y que la palabra que Dios habló sobre tu vida y la orden, la directiva profética que te dio en esa temporada en que estás, germine para que veas el respaldo del Señor. Es fácil hacerlo, es difícil para algunos tomar la decisión, pero es cuestión de disciplina. Es cuestión de intentarlo todos los días hasta que se vuelva un hábito. Padre, yo atribuyo a ti, Señor, la liberación que estás haciendo en el alma y en la mente de los que están viendo y de los que están. Padre, te doy gracias en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento.
¿Es bueno el Señor o no? ¿Nos conoce el Señor? Su palabra afirma que no está todavía la palabra en nosotros, en nuestra boca, y el Señor ya la sabe. Pero yo me quedo con esto, que el Espíritu Santo descendió ya hace más de 2000 años. Él vino y está cumpliendo a lo largo de todo ese tiempo el habitar y quedarse con todos los que reciben y creen en Jesús. Y hacer esa obra transformadora, que no es cuestión de meses ni un año, es de toda la vida. Y para eso necesitamos esas temporadas, que no duran 4 meses como la del año. Pueden durar cantidad de tiempo necesario. Una temporada te puede durar un año, te puede durar meses, puede durarte otros años. Lo importante es que cuando uno pone el pie en esa temporada, uno pueda hacerlo bajo la bendición que Dios le dio a Moisés y que fue traspasada a Josué. Todo lo que pisare la planta de sus pies lo poseerán. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida porque estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. El año pasado, en los últimos minutos del año, orando antes de que comience el nuevo año, no sé cuántos de ustedes oran en la fiesta, tanto Navidad o Año Nuevo, antes, hace una oración, antes de tirar cohete, antes de comer el pan dulce, oran al Señor. En esa oración del 31 de diciembre del año pasado, faltando unos minutos para que comience este año, estábamos orando. Mi papá, el apóstol de la casa, estaba orando. Nosotros estábamos orando también. Y ahí el Señor me habla ese día. Yo hago la broma de que me habló acá y no acá, porque yo ese tiempo tenía el oído tapado. Entonces me habló, digo, el Señor me habló de este lado, porque acá estaba sordo de este lado. Un tapón de cera. El Señor me habla y me dice, el próximo año que van a entrar, será un año donde pasarán por muchas temporadas, cada uno. Me dijo, temporada de conquistas, temporada de guerra, temporada de encuentros conmigo, temporadas, muchas temporadas que encontramos en la Biblia, encontramos en la vida de fe. Y me dijo el Señor, yo quiero que esas temporadas las pasen con la bendición que le di a Moisés y luego Josué, que cuando pongan los pies en esas temporadas, cuando inicien, lo hagan bajo la bendición, que sea lo que sea que necesiten enfrentar, lo posean. ¿Sí? Entonces, en estos meses recientes, está por terminar el segundo mes de este año, ya entramos al tercero, pronto. La semana que viene ya estaremos en el tercer mes del año. Rápido está pasando. Yo ya empecé a relacionarme y a encontrarme con personas que están sintiendo ese apuro, ese afán, esa ansiedad, esa preocupación. Entonces yo me recordé lo que Dios dijo anticipadamente, pasarán distintas temporadas, pero cuando las pisen yo quiero que lo hagan bajo la bendición de poseerlo. No los voy a dejar ni los voy a desamparar hasta que el Señor haya hecho lo que prometió hacer. El problema está en lo que el Espíritu Santo nos acaba de decir, no sé si me escuchan bien. Yo quiero, pero que me den permiso. Eso a veces suena medio escandaloso, ¿no? Dicen, ¿cómo me va a pedir permiso el Señor si Él es el Todopoderoso y yo soy barro nada más? Todo eso se entiende. El Señor siempre será superior a todos nosotros. Pero el carácter de Él en su función, en cómo Él trabaja, Él se rige bajo los derechos y principios espirituales que existen, que Él creó. Y para que lo espiritual se mueva en lo material que somos nosotros, se necesita un acceso por medio de que el que uno mismo le dé a lo espiritual.
Es muy fácil. El acceso a las tinieblas proviene por la desobediencia. El derecho a las tinieblas, a Satanás y sus demonios, a su destrucción y todo lo que él hace, se debe por la desobediencia del ser humano. Pero el acceso al reino de Dios en alguien es justamente por obedecer lo que la boca de Dios habla. Y la primera actitud de obedecer es cuando alguien, por fe, decide unirse a esa palabra que está oyendo y a modificar su vida en lo que la palabra está diciendo. Entonces Él todo lo puede. Todo lo puede. El Señor todo lo puede. Pero necesita mi obediencia para hacerlo. El problema está que nosotros como seres humanos inmediatamente nos encerramos o idealizamos conceptos por lo que vemos, por lo que oímos, por las situaciones que se presentan, y empezamos ya a crearnos estructuras en la fe y olvidamos rápidamente lo que Él ya dijo anticipadamente. A mí me encanta porque había una prueba de fe que los discípulos del Señor iban a tener que pasar, que justamente se tratara en el momento en que Jesús iba a ser arrestado, iba a sufrir todo lo que sufrió el Señor. Y el reencuentro con ellos pasaría después de 3 días de eso, en la resurrección. Iba a haber 3 días donde Jesús se iba a ausentar físicamente de ellos. Y los preparó, y Jesús habla algo muy importante. Él dice, cuando estas cosas pasen, recuerden que yo se los dije antes que sucedan, para que cuando pasen crean en mí. Entonces entendamos el lenguaje profético del Señor. Cuando vos vas a estar y pasar temporadas que vos considerás difíciles para tu propia persona, tu familia, las considerás complicadas para tu economía o para tu salud, siempre el Espíritu del Señor dio una palabra anticipada para que cuando te suceda, te recuerdes que Él ya lo sabía y te dijo algo, una instrucción. A los discípulos fue, moriré pero me levantaré de los muertos al 3er día y me encontraré con ustedes en Galilea. La olvidaron, porque 3 días estuvieron totalmente y sumamente entristecidos y asustados por los fariseos y romanos que amenazaban con encontrar a los seguidores de Jesús. Ni siquiera cuando trajeron la noticia de que la tumba estaba vacía y que el Señor se había aparecido, era tanto la turbación que tenían, tanta espina en su corazón, habían surgido, que ahogaron la palabra del Señor, la que le dijo anticipadamente, se los dije para cuando pase crean. Se olvidaron. Y el Señor cuando aparece, está escrito en los evangelios, luego de saludarlos, Shalom, paz a ustedes, el Señor les reprende, dice los evangelios, por su incredulidad. Les tuvo esa reprensión, esa palabra reprender, tiene que ver con que les tuvo que limpiar el corazón de esas espinas que levantaron solo en 3 días. ¿Cómo con Jesús en 3 años mantuvieron un corazón limpio, pero en 3 días sin Jesús espinas invadieron el corazón? Pero nuevamente el Espíritu del Señor en Jesús, el Espíritu vivificante de la resurrección, les habló y les volvió a limpiar el corazón. Cada vez que hacemos memoria y traes tus oídos a la palabra que sale del Señor, Él volverá a limpiar tu corazón. Él volverá porque tiene el poder de hacerlo, de volver a limpiar tu corazón para hacerlo un campo fértil en Él. Pero se mantendrá limpio siempre y cuando mantengas tus oídos en lo que Él dijo. Vemos que los discípulos, luego ya apóstoles en ese tiempo, les sirvió la lección. Uno quizá más fuerte que el otro, un tal Tomás,
una confrontación más cruda, porque él aseguró que si no lo tocaba físicamente no iba a creer. Porque Jesús ya se estaba rigiendo por el nuevo orden espiritual que ellos iban a tener que transmitir a los nuevos creyentes, porque Él se iba a ir al cielo. Que les dijo, tienen que creer por lo que oyen, no por lo que ven. Entonces Tomás dijo, si yo no toco, no creo. Y Jesús lo confronta, pero nos suelta una bendición. Esa bendición es el nuevo principio que nació después de la resurrección del Señor. Cuando Jesús ya es Cristo. Cuando Jesús ya es el ungido, el Mesías que conquistó y venció la muerte y el pecado. Cuando Él ya estaba en gloria. Él reveló el nuevo principio a partir de ahí, que toda persona que participa del reino de Dios debiera tener. Y es, crean por lo que oyen, no por lo que ven. Y los apóstoles, mensajeros de ese mensaje, tuvieron que aprender ellos mismos a creer en ese principio. Que ahora el Espíritu de Dios que estaría en ellos iban a obrar las cosas, pero ellos tendrían que obrar por instrucción, no por lo que iban a ver, sino por lo que se les decía que tenían que hacer. No podían ellos esperar ver para entonces creer y hacer. Ellos ya tenían que hacer por lo que se les decía y creer lo que iba a pasar. Y esa fue la escuela que ellos bajaron a los nuevos creyentes. Si quieren ver el reino, primero tienen que creer lo que se les dice. Está muy buena la profecía. La profecía nutre a la iglesia. La profecía ilumina los ojos de la iglesia. La profecía alumbra el camino de la iglesia. Marca la dirección a la iglesia. Marca el destino a las personas, a los discípulos. La profecía te permite saber tu futuro próximo, tu destino, tu meta, hasta quizás saber tu temporada y anticipadamente prepararte. Pero la profecía es un diseño, es un plano. Se construye cuando el que recibe la profecía busca los consejos de cómo hacerlo. La profecía se construye bajo orden e instrucción. La profecía no se cumple solo por cumplirse. El que la recibe, recibió un rollo del cielo, recibió un diseño en sus manos, recibió lo que tiene y el cielo espera que construya en los próximos meses o tiempo que le lleve. El tema está que la gente tiene que preguntar cómo construirlo. La profecía fluye a través del don, fluye a través de la unción, fluye a través del ministerio profético o gracia profética o don profético o inspiración profética. Pero la construcción de eso surge a través de instrucciones que debes creerlas por la fe. Y muchas veces el plano del cielo, lo que tenés que construir, es tan diferente a cómo alguien construiría en el mundo. A mí el Señor me hizo comprender algo y yo lo comparto a algo que me fue dado personal y lo comparto para quien lo quiere tomar y practicarlo. Leyendo el libro, ¿cuándo están leyendo el libro? Cosas en la fe empiezan a surgir cuando vos prestas atención. Empezás a renovar tu mentalidad con esa fe. Entonces uno dice, tengo fe, y entonces planea delante del Señor los proyectos que tiene, o lo que quiere, cosas así, peticiones. Y siempre nos vamos a encontrar que lo que quiero hacer, o los proyectos que tiene, Dios me aprueba. Yo siempre tengo del 100% el porcentaje más pequeño y más menor.
Pero como la profecía es un plano y yo debo preguntar cómo construir, lo primero que una persona que va a construir y tiene un plano es que consulta el presupuesto final de todo, no una parte, de todo completo, no la estructura, todo hecho, todo, 100% terminado. Cuando uno averigua el presupuesto final de todo hecho, es donde uno puede entonces comprender de qué manera va a empezar a construirlo. Y puede llegar hasta calcular cuánto tiempo le va a llevar. Eso en el área natural. Y en lo espiritual, uno tiene que examinar y averiguar cuánto necesito para hacer eso. Esto, ok. ¿Cuánto tengo yo? Esto. ¿Cuánto es eso que tenés del 100%? ¿El 1%, el 2%, el 0,1%? Un chiste. No muevo ni la aguja del cero, pero algo es. Otro dice nada. La nada para Dios también es una medida, porque de la nada Él hizo todo lo que existió. Lo importante es que si en tu mano es eso, el resto está en la mano de Dios. ¿Cómo unir tu mano con la de Dios para que se complete el 100% de lo que hace falta? Ofreciendo lo que tenés. Toda construcción de lo profético se inició cuando ofreciste y empezaste con lo que tenés. Cuando Dios le dice a Moisés el llamado, cuando le dice lo que tiene que hacer, le revela proféticamente su diseño, él empezó a cuestionar y a muchas cosas. Pero cuando él preguntó cómo hacerlo, la instrucción fue: ¿qué tenés en la mano? Él dijo: una vara. Y con la vara Dios lo hizo a él empezar la liberación de Israel. Con lo que uno tiene en la mano, el porcentaje que parece un chiste, parece una burla, si vos se lo propusieras a un financiador de lo que tenés que construir. Pareciera que le estás tomando el pelo a alguien que le sentás y le decís: necesito construir algo de 1.000.000 de pesos, pero yo tengo solamente 1.000. Eso parece un chiste en la cara de alguien así. Mínimamente andarle con la mitad. Pero para Dios ni siquiera el decir no tengo nada le parece un chiste si le crees. Y Jesús me enseñó que cuando hay que construir algo y se tiene poco, pero lo que hay que construir es grande, lo que se tiene que hacer es ofrecer lo que se tiene al cielo. Él tomó los panes y peces, 5 panes y 2 peces, para alimentar 5.000 hombres solamente. Cuando le ofrecen a Jesús la merienda del niño, Jesús no dijo: ¿qué es esto? Es un chiste, estás tomando el pelo, anda a pescar más y tráeme. Jesús recibió porque se lo dieron por fe. Él los levantó al cielo como un mediador. Jesús presentó lo que le ofreció a alguien que creyó. Y dice que dio gracias. Padre, gracias por lo que este muchacho por fe cree. Esto es lo que tiene. Y cuando bajó, la Biblia nos dice que en la mano de Jesús se hicieron miles de panes y miles de peces. Dice que Él dio lo mismo en la mano de sus apóstoles, y mientras ellos repartían, no se acababa el pan y no se acababa el pescado. Y cuando se dieron cuenta, sobraron 12 cestas llenas de panes y peces. Pero mientras ellos llevaban, sacaban 5 pan para una familia, y cuando metían la mano había otros 5 panes, y cuando metían la mano había otros 2 peces. Cuestión que sacaban y siempre volvía a aparecer. Algunos piensan que la respuesta financiera de Dios es que Dios te ponga el total en tu mano.
Pero otros no se dan cuenta que muchas veces la caja chiquita que parece, vas a meter la mano y la misma medida va a estar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en la suma va a estar todo. Pero todos esos milagros sucedieron porque alguien dijo, esto es lo que tengo y lo que falta que lo dé Dios. ¿Por qué te comparto esto? ¿Qué tiene que ver con el nacer de nuevo, que son lo que estamos hablando, con el nuevo nacimiento en la fe? Es que ahora te voy a compartir la sustancia en donde se gesta esta nueva vida que hablamos. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versos 5 al 6. Voy a leerlo en la traducción La Pasión. Jesús dijo a Nicodemo, Jesús respondió, digo una verdad eterna. Significa no cambia esto que te estoy diciendo. A menos que nazcas del agua y del Espíritu, nunca entrarás en el reino de Dios. Porque el reino natural solo da a luz cosas que son naturales. Pero el reino espiritual da a luz vida sobrenatural. Lo sobrenatural se explica justamente que no tiene explicación natural. Solamente se puede contar, testificar, pero no se puede explicar cómo pasó eso. Lo sobrenatural de Dios quiere decir que sobrepasa las leyes naturales. Lo sobrenatural de Dios quiere decir que no tiene ningún tipo de nivel de medida que pueda calcular cómo pasó eso. Simplemente pasó y se cuenta. Ahí te das cuenta que Dios no quiere que tu mente en la fe esté concentrada en el cómo va a pasar, sino que tu mente en la fe esté concentrada en que va a pasar. Cuando estás en una nueva vida en la fe, el Señor te enseña que no estés pensando en cómo, porque ni sus milagros explican cómo. Y jamás había Jesús que explicara cómo. Ni tampoco lo pudieron explicar los que recibieron el milagro cómo. La mente en la fe se tiene que concentrar en que va a pasar, en afirmar lo que Dios dijo. La mente natural se enfoca mucho tiempo en el cómo va a pasar, de qué manera va a pasar, de dónde va a venir, quién será el cuervo o el ángel. Pero la mentalidad en la fe te dice, mira, ni pensé porque ni Dios explica cómo lo hace. Lo que hace Dios en la fe es darte la instrucción para que pase. Así que vos enfocate en lo que vas a hacer para afirmar lo que va a pasar. Por eso cuando uno empieza a cuestionar cómo, es donde uno empieza a permitir que en su corazón se levanten espinas contra la palabra. Vos te das cuenta, vos decís, no, yo estoy reflexionando nomás. Esa reflexión, después que te duró un rato, tu corazón está lleno de espinas. Ya no es una afirmación de tu corazón a la palabra, ya es una duda, ya es una pregunta. Ya no es será afirmando, ya es será, estás preguntando. Ya no es va a pasar afirmando, después estás preguntando, ¿va a pasar? Y tu meditación no importa que haya sido 10 minutos, llenó en 10 minutos espinas tu corazón. 3 días, ¿qué medida es de 3 años? Un porcentaje muy menor, pero en 3 días, comparando con 3 años y medio de milagros, 3 días llenó el corazón de espinas los discípulos, de duda, de preguntar. Pero vean cómo volver a oír una palabra del Señor vuelve a limpiar tu corazón. Pero volverá a estar limpio y se mantendrá limpio el tiempo que vos mantengas tus oídos en la palabra. Dios puede limpiarlo 1000 veces si quiere, porque 1000 veces le das acceso. Pero ¿cuándo vas a construir si estás 1000 veces limpiando?
Es como el que compra un terreno, lo limpia una vez para construir, pero si lo está limpiando 1000 veces, es porque durante mucho tiempo dejó que vuelva a crecer lo suyo y otra vez cortar y se pasó limpiando el terreno, pero nunca construyó, nunca edificó, nunca levantó. Es importante la limpieza porque quita el estorbo, pero también es muy importante la construcción. Cuando vos empezás a construir, ya no hay tanto que limpiar, porque vos le ganás el terreno a lo que ensucia cuando estás construyendo. Cuando no estás construyendo, la suciedad te empieza a ganar terreno. ¿Cuántos han pasado por terreno que está la estructura de una casa levantada pero está llena de yuyos? Cuando vos dejás de construir, dejás de edificar, la suciedad vuelve a aparecer. Pero mientras vos seguís edificando, la suciedad no tiene lugar, porque vos todo el tiempo estás manteniendo limpio el terreno. Cuando vos dejás de edificar, es cuando llenás tu corazón de las dudas, las preocupaciones y el afán de lo que tenés que hacer. Por eso algunos explican que hay un comentario a estos versículos que dice que algunos ven en la analogía del agua y el espíritu el comienzo creativo de Génesis 1, donde el espíritu vivificante de Dios revoloteaba sobre las aguas caóticas. La vida de la nueva creación viene de la misma manera. Del costado de nuestro Señor Jesús brotó agua y sangre. Él fue el último Adán que dio a luz a su novia de su costado traspasado. Es un comentario este texto. Cuando Jesús dice, el reino natural solamente produce cosas naturales, pero el reino espiritual produce vida sobrenatural. La manera en que lo sobrenatural pueda fluir de nosotros es por la obediencia que le damos a la instrucción espiritual. Cuando vos usás tu fe en la instrucción espiritual, vida sobrenatural va a fluir de eso. Una vida que no se explica cómo haces eso, simplemente se cuenta y se afirma lo que pasó. Por eso vemos que en la conversación entre Jesús y Nicodemo nos muestra que hay una relación profética entre la creación original y la nueva creación de la fe. Cómo Dios creó el mundo, a cómo Dios crea nuevos seres humanos por la fe de Jesús. Y descubrí o entendí que Dios, que el Padre, no cambió la fórmula ni la sustancia de la creación. Dice que por la palabra creó y por la palabra de Cristo también somos nuevas criaturas. Él no cambió la sustancia ni la fórmula. Lo que Él hizo fue depositarla en la persona de su confianza, en Jesús. Entonces, en Jesús, si lo vemos al Señor como si fuera un envase, como si fuera una vasija, entendemos que es de la calidad más alta y más pura que puede existir, porque dentro de Él jamás se echó a perder la sustancia de la nueva creación. Dice la Escritura que Él fue la primicia, el primero en que se mostró cómo vivir la nueva creación. El testimonio de Jesús, dentro de muchos adjetivos del testimonio del Señor que podemos destacar, destacamos obediencia, destacamos fidelidad, destacamos santidad y destacamos que nunca cometió pecado. Quizás uno dice, puedo ser obediente, puedo ser fiel, puedo santificarme, pero ninguno podemos decir, no puedo pecar más. Quisieran, pero cuando pecamos y nos damos cuenta, la tristeza que sentimos es en por qué lo hice, por qué no me frené, por qué no me acordé lo que Dios me dijo. Pero acá es donde uno valora que Jesús sea el primogénito, el primer fruto de la nueva creación. El envase donde nunca se echó a perder la sustancia. Es que Él hace que nosotros, aunque podemos seguir pecando y cometer errores por nuestras debilidades, no voluntarios, que podemos cometerlos por debilidad, Él hace
que su sangre nos vuelva a limpiar y la obra de la nueva creación no se detenga. Nosotros aprendemos a no pecar lo que ya pequé aprendiendo del error. Pero no nos evita que podamos después pecar o errar en otras áreas. Y así vamos aprendiendo por errar. Pero Jesús jamás pecó. Él conservó puro e intacto la sustancia de la nueva creación, que es su espíritu. No se modificó cuando lo ofendieron, no se modificó cuando lo traicionaron, no se modificó cuando se burlaron, no se modificó cuando lo crucificaron en una cruz, no se modificó cuando lo escupieron, cuando le tiraron de la barba y de los pelos, no se modificó cuando lo querían apedrear, cuando lo trataban de falso profeta, falso maestro, mentiroso. No se modificó nunca. En su alma no se filtró la venganza, no se filtró la mentira, no se filtró la avaricia, no se filtró la lujuria, no se filtró usar sus dones para ganancia deshonesta, no se filtró nada. Él conservó intacta la sustancia. Por eso él dice con tanta convicción y certeza a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, no podés entrar al reino. Y uno dice: ¿cómo lo recibo yo? Primero por fe, que cree que Jesús es que te da acceso a esa sustancia que Él mismo conserva en Él. Nadie más. Él mismo la suministra. Nadie más. Ya la enseñanza pasada te dije que el Espíritu Santo no se corrompe aunque yo pueda pecar. Él se mantiene santo aunque yo pueda pecar. Él lo que hace es corregirme, arrepentirme para volver a esa santidad. Entonces Dios no se corrompe. Jamás. Jamás. Por eso nadie puede nunca afirmar, decir que de la boca de Dios salió una instrucción de corrupción. Porque Él jamás se corrompe. Él jamás se corrompe. Yo puedo recibir por fe esa sustancia que Jesús tiene en sí mismo. Cuando Jesús dio la instrucción a Nicodemo, no le dijo solamente bautizate en agua, porque para Nicodemo no fuera nada raro, ya que te expliqué que ellos tenían el ritual de purificación que eran baños de agua. Entonces no le pareciera raro ni extraño a su vida sumergirse en agua. Lo que a él iba a ser un verdadero desafío de fe es nacer también del Espíritu. ¿Y qué significa eso? El agua representa al hombre sin Dios. Recuerden que estamos hablando de que Jesús, cuando habló del agua y del Espíritu, hizo referencia a las aguas caóticas que se encontraban en la creación, el mundo desordenado y vacío, que las tinieblas dice que estaban sobre la faz de la tierra y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Jesús se refiere al agua como un símbolo del hombre sin Dios, en un estado de caos, en un estado de desorden. Cuando el hombre usa las aguas, está exponiendo su caos, está exponiendo su desorden, está exponiendo su vida sin el gobierno de la palabra. Por lo tanto, bautizarte en agua solamente sería demostrar que reconoces que tu vida es un caos, un desorden, que la palabra de Dios no te ha gobernado. Pero Jesús te da la siguiente instrucción, también del Espíritu. ¿Y qué significa el Espíritu? El Espíritu representa el orden y diseño que Dios formó. Por lo tanto, uniendo al agua y al Espíritu, que fue la orden de Jesús a Nicodemo para recibir esta vida nueva, la que él tanto preguntaba, que no entendía cómo un Jesús operaba y de qué manera podía recibirla. Esa instrucción de nacer del agua y del Espíritu significa que el agua junto al Espíritu quiere decir que el hombre recibe y adopta en su vida la personalidad y el carácter del Espíritu Santo.
El hombre reconoce su caos por las aguas, reconoce su desorden, reconoce su vida sin gobierno de Dios. Pero cuando viene el Espíritu que se mueve por las aguas, el Espíritu le trae el orden y el diseño de Dios para su vida. Por lo tanto, el hombre al nacer del agua y del Espíritu pasa algo muy parecido que el Génesis 1. Dios le habla a su desorden. Dios le habla a su caos. Dios le habla a su preocupación, a su afán, a su ansiedad, a lo que le esté pasando y trastornándole la vida. Pero ¿sabe por qué le habla ahora a Dios sino antes? Porque ahora, por pasar por las aguas de arrepentimiento, tiene la capacidad de obedecerlo. Puedo decir, ¿por qué Dios no me habló antes? ¿Por qué Dios no me lo dijo antes? Porque no te veía con la capacidad de seguir su instrucción. Porque mucha gente puede, miren, muchos de nosotros vamos a estar en la iglesia muchos años y no vamos a evitar temporadas de algo que nos venga a trastornar y a desordenar la vida. Pero Dios hablará eso cuando me ve que sostengo la capacidad de obedecerlo. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu. Vos podés reconocer que estás en caos, podés reconocer que tu vida no es tan obediente a Dios, pero cuando nace del Espíritu, Dios puede hablarte, porque sabe que vas a seguir su instrucción, porque vas a adoptar, por esa palabra, vas a adoptar en tu vida la personalidad y carácter del Espíritu Santo. Vas a adoptar la humildad, vas a adoptar la sujeción, vas a adoptar la obediencia, vas a adoptar el negarte para seguir la instrucción del Señor, vas a aceptarlo, tu corazón lo va a aceptar. Entonces Dios le va a hablar a tu caos, a tu desorden y va a traer una creación maravillosa. Va a crear. Y los 6 días de creación y el 7º día de descanso del Señor, Él pudo hacerlo todo en un instante, todo y descansar el mismo día. Pero porque hizo una línea temporal de creación para que entendamos las temporadas en que Él nos va ordenando y mantengamos siempre el corazón para recibir su palabra. Él puede hacer así y volverte totalmente lo que te profetizó. Pero eso jamás haría que valores lo que te está dando. Nuestras temporadas sirven para darle valor a lo que Dios deposita en nosotros. Por eso Pablo, antes de hablar de las tribulaciones, las persecuciones que estaban derribados pero no estaban destruidos, que estaban perseguidos pero no estaban desamparados, él antes dice, somos vasija de barro y el Señor puso su tesoro en nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, Pablo diciendo, para que nunca nosotros dejemos de valorar lo que Él nos ha dado. Y cuando pasamos esos momentos, tenemos consuelo en el Señor, porque Él nos hizo pasar por cada etapa de esa nueva vida para valorar lo que nos dio y no olvidar que Él está con nosotros siempre. Por eso dijo, perseguido, sí, pero no me siento desamparado. Derribado, y sí, hay golpes que son fuertes en la vida, pero no me destruyó. Sí, angustiado, momento de tristezas, pero no quiere decir que no soy consolado. Pablo estaba hablando de un comportamiento de fe. Él estaba hablando de un poder que se manifestaba más allá de milagros curativos y expulsión de demonios y cosas que se veía o que nosotros pensamos más normales de la fe, que están buenas. Pablo estaba hablando de un poder que estaba fluyendo en temporadas que cualquier hombre en ese caos y desorden se moriría o se suicidaría. Pero él estaba diciendo, en medio de esos caos y problemas angustiantes, fluye de nosotros la vida sobrenatural de Jesús, que es no me desampara y no me deja, porque Él sigue encontrando en mi corazón la capacidad de aceptar su voluntad y puede ordenar mi vida solamente con una palabra que me diga.
Pablo sabía que había cosas que Jesús, el Espíritu del Señor, no le modificaría. Él habló de su aguijón. Pablo nos dijo y nos contó una de sus batallas de fe. Yo le pedí al Señor y le rogué. El rogar quiere decir, le clamé y le insistí con tanta desesperación que me quitara esto 3 veces. Y Él me respondió que me baste su gracia. Porque cuando yo me encuentro así de débil, su poder me perfecciona, su poder me madura, su poder me mantiene humilde, me mantiene temeroso de Él, me mantiene valorando lo que Él me dio. Por eso Pablo ahí no está hablando de un poder que fluye hacia lo demás, sino de un poder que fluye para sí mismo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque en medio de un caos y desorden, el Espíritu se puede mover sobre las aguas de tu corazón y ordenarte. Muchas veces Dios no nos ha cambiado una situación así. Otras veces sí. En un momento sanó, en un momento consoló, en un momento nos dio paz. Otras veces solamente nos dijo, pasá esto, quiero que lo pases. Quiero que pase, no te voy a cambiar nada, quiero que lo pases y aprendas a confiar en mí. Esos son los momentos donde yo tengo que demostrar que mi corazón sigue dispuesto a aceptar su voluntad. Donde hay un nacimiento del Espíritu, donde adopto la conducta y el carácter del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando pasa eso, porque las cosas de nuestra vida siempre pasan porque son temporales. La palabra afirma que no se compara con el excelente y eterno peso de gloria que viene sobre esa vida. No se compara con la autoridad que ganás sobre Satanás y su demonio. No se compara con el poder que crece en tu vida espiritual para ayudar a otros. Por eso la Biblia es tajante. Y el que no nace del agua y del Espíritu nunca va a aceptar esa verdad bíblica y hasta la va a cuestionar de 1000 maneras. La Biblia con esa clase de gente dice, hónrenlos. Háganlos partícipe de lo que ustedes tengan. Imiten su conducta y su fe. El que no nace del Espíritu y de las aguas nunca va a estar de acuerdo con eso. Siempre le va a buscar la quinta pata y va a refutar y se va a negar y va a tratar de abuso y va a tratar de que eso es aprovecharse y eso es quitar plata. Digan lo que digan. Pero Dios es tajante con personas que Él les conoce la vida, que sabe cómo su corazón acepta su voluntad. Dios le dice, hónrenlos, imiten su fe, valórenlos, háganlos partícipes de las cosas buenas que ustedes consiguieron por las enseñanzas, instrucciones que ellos le dieron, que aprendieron de mí. Jesús le prometió a los discípulos en Mateo 28 estar con ellos, pero le dijo algo, y enséñenle las cosas que yo le enseñé a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué beneficio recibirían los otros? No solamente hacer lo mismo, que Jesús también esté con ellos como iba a estar con los apóstoles. Por eso la Biblia es tajante. Mirá, lo que vos estás consiguiendo ahora, lo conseguís por una instrucción que el que te la dio le llevó mucho tiempo o proceso. Valorá eso. Honra eso. Destacá eso. Testificá sobre eso. Compartí eso. Atesora eso. Porque un día la persona que te instruye no estará más. O Dios lo cambiará de asignación. O morirá.
Y ahí es donde la gente suele decir esa falsa humildad de cómo me hace falta tal persona. Pero aquel que retuvo en su corazón va a ver que esa persona lo enriqueció todo el tiempo que estuvo cerca. Lo llenó y lo proveyó de principios eternos que le va a hacer caminar en los milagros que necesita. Por eso cuando Elías le sabía que se iba a despedir y separar de Eliseo al cielo, no una temporada, no una asignación, morir, y le permite a Eliseo por su fiel servicio preguntarle, ¿qué te puedo dar? No hay una riqueza más grande que un hombre o una mujer de Dios que ha vivido esa escuela te pueda dar, que es su espíritu, su ejemplo, el depósito que tiene de Dios, el acceso al tesoro de Dios en ellos. ¿Y sabes la manera en que una persona, un hombre de Dios te puede dar acceso? No es que haga así, te lo da, o se mete la mano en la boca y saca algo. Es rompiéndose. Porque los tesoros en la antigüedad se guardaban en cosas que había que romper para sacarlo. Eso es una señal de que lo que vos recibís de un hombre o una mujer de Dios, lo recibís porque son gente quebrantada. Y esa es la exaltación que Dios tiene sobre esos hombres y mujeres. El proverbio y la palabra dice, el que se humilla es exaltado. Es más, sobre Jesús se dice, y fue exaltado hasta lo sumo por la humillación que tuvo. Nosotros somos beneficiados del Espíritu de Cristo porque Él fue quebrantado en la cruz. Y entendemos muy bien por qué el Padre nos manda a valorar y amar y adorar al Señor. ¿Cómo puede ser que en la mente de los que se sientan en las congregaciones no comprenden lo que es el principio de honra y valorar? ¿Por qué lo toman todo como un negocio? Aunque hay algunos abusadores, sí, pero ¿por qué no disciernen el testimonio del que los lidera? Que son gente quebrantada, gente de proceso, gente de la escuela de la fe, que te comparte cosas que a ellos les llevó tiempo aprender o pasar. ¿Cómo la gente no puede decir o no puede responder, mi respuesta va a ser honrarlo? Mi respuesta va a ser valorar. Mi respuesta va a ser amar. Mi respuesta va a ser cubrirlos. Mi respuesta va a ser llorar cuando ellos lloren y reír cuando ellos rían. Mi respuesta va a ser celebrar sus victorias. En otras palabras, mi respuesta va a ser como la respuesta que ellos me dieron cuando yo fui necesitado. Por eso nacer del agua, muchos han pasado por el agua reconociendo su vida caótica, pero nacer del Espíritu, adoptar la personalidad del Espíritu Santo en ellos, no todos lo tienen. Por eso rápidamente vuelven las espinas al corazón, rápidamente dejan de tener corazón obediente a Dios, rápidamente regresan y abrazan su caos. Pero los que nacen del Espíritu, además del agua, conservan esa capacidad de obedecer. Y Dios vuelve a ordenar, y Dios hace del caos algo maravilloso que se destaca. Porque la Biblia dice, y Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y te afirmo una palabra de fe, un decreto de fe, que lo que estás necesitando solo tiene cuestión de tiempo. Y que de tu caos Dios hará algo hermoso.
si conserva la capacidad de seguir su instrucción. Pues cuanto más débil estamos, Dios más puede obrar en nuestra realidad. Alguien dijo, cuando tu rodilla toque en el suelo, tu corazón tocará el cielo. Y no estaba hablando de una posición, porque algunos pueden fingir tirarse al piso. Está hablando de aceptar la voluntad de Dios. Hay gente a la que Dios no le sanó sus hijos discapacitados nunca y han sido fieles servidores. Y Dios les ha pedido a ellos aceptar esa voluntad. Y eso ha hecho que esa gente se mantenga siempre en esa actitud de humillación. Y son gente que el cielo ha usado para hacer maravillosos milagros, inspirando la fe de otros. A veces la respuesta será: Dios, no te cambiaré, ni haré a descubrir lo maravilloso que puedo hacer en ese caos. Obviamente esa respuesta no es para todo, no es que, ay Dios, a partir de ahora Dios no me va a solucionar nada. No, muchos milagros Dios hará en tu vida, muchas soluciones Dios dará a tu vida, pero habrá otro que tendrá que aceptar el que Dios dice, no lo quiero cambiar, quiero que te bastes con mi gracia, quiero que pases por ese valle, porque si vos nacés a una vida nueva, aprendés a vivir esa vida nueva y sabrás que habrá momentos de Getsemaní, habrá momentos que parecerá que todo se dio vuelta de la nada. Pero nunca estarás solo, porque la palabra del Señor te acompañará dentro tuyo. Y esa, siempre enseñé, ese es el primer encuentro con Él. Su palabra, que no pasa aunque cielo y tierra lo hagan. Su palabra no pasa. No se altera. Cuando uno nace de nuevo, y termino con esta declaración, uno aprende a vivir por esa eternidad que nos rige su palabra. Que a nuestro alrededor miles de cosas siempre cambiarán. Ministerialmente hablando, habrá momentos que explotará el ministerio, momentos que se bajará la cantidad de gente, porque cambia todo alrededor. Hasta lamentablemente los cercanos a veces cambian, porque cuando dejan de buscar la unción se llenan de mosca y le entran locura en la cabeza y arrebatadamente hacen cosas indebidas. Pero aunque cambien muchas cosas, la palabra de nosotros no se altera nunca. Y vos podés pasar por cosas que se modifican, a veces para bien, otras para mal. A veces para alegría, a veces para tristeza. Pero en ese momento te parás y por un momento mirás adentro y encontrás una palabra que Dios sigue respaldando y sigue cumpliendo. Y ahí decís, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Y está dentro con la palabra. Bendito los momentos de encuentro sobrenatural y donde su presencia se hace física. Bendito esos momentos que se atesoran y se guardan. Pero más bendita la palabra que no se altera dentro, que sigue siendo fiel a quien la habló. Vieron que el nacer de nuevo no es solamente un evento, es toda una experiencia. Y es como el nene que aprende a caminar. Hay días que parece que agarró y hay veces que parece que se olvidó. Pero un día se le afirma a los tobillos y no se olvida más. Vivir, nacer por fe, es un proceso, una disciplina hasta que se hace un hábito. Y cuando naces por fe y se te hace un hábito, renovar la mentalidad, cambiar los hábitos, buscar consejos para construir lo que Dios te dice, entras a la nueva etapa que se llama andar por fe. Y agradezco a Dios que trajo ese diseño para trabajar.
Porque muchos descubrieron que su fe era solamente artificial, o más motivacional o emotiva, pero no era una fe sustancial en la palabra. Pero cuando empiezan a arreglar el jardín de ellos, el huerto de su corazón, Dios trae orden. Y hoy la palabra y la instrucción es: dame la capacidad de obedecerme y te voy a ordenar tu caos. Yo puedo hacerlo, dice el Espíritu. Dame el acceso. Creé y decidí obedecer lo que te digo. Señor, yo bendigo a los que ven con esa palabra. Padre, yo te pido que venga sobre ellos la convicción que el Espíritu Santo puede hacer. Que suelten el control de lo que están pasando. Que suelten la autosuficiencia que les engaña. Que suelten la esperanza en palabras de hombres que pueden cumplir o no. Que hagan memoria de lo que dijiste, porque fiel es el que prometió. Su corazón sea limpio de toda espina que se levantó. Que quiera ahogar la palabra con afanes, preocupaciones, temores. Pero el Señor nos ha indicado en este día que si le das acceso, Él puede limpiar tu corazón y germinar lo que dijo. Y siempre que mantengas tus oídos dispuestos a lo que Dios habla, tu corazón se mantendrá limpio y podrás avanzar en la construcción. No pierdas lo que Dios te dijo. Gánalo, conquístalo. Cuando dobles tus rodillas y ores, busca que no sean tus palabras, sino tu corazón el que toca el cielo. Porque estás aceptando su voluntad. Estás creyendo que no fallará. Estás dando crédito y confianza a su testimonio, que Él no falla, que Él no defrauda, que Él no abandona, que Él no engaña, que Él cumple y es fiel. Yo te pido que todo tu testimonio, Señor, en ellos arda en su corazón, arda en su espíritu. Lágrimas broten de sus lagrimales para limpiar y sanar y curar su alma de tanta presión. Y por la unción del Espíritu Santo, ese yugo se pudra y caiga. Esa carga pesada sea quitada de sus hombros y venga sobre ellos el yugo de Cristo, la carga de Cristo, la disciplina del Señor, obedecer al Padre, seguir su instrucción y glorificar su nombre. Padre, te doy gracias porque sé que lo haces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.